La madrugada del 6 de septiembre de 1634, cualquier soldado de los que acampaban en las cercanías de la ciudad de Nördlingen podría pensar que lo que estaba a punto de ocurrir era un episodio más de la Guerra de los 30 años que asolaba Alemania desde hacía ya 16. Pero la futura batalla también suscitaba expectación. El combate enfrentaría por primera vez a suecos y españoles en campo abierto. Dos escuelas militares se ponían a prueba. Por ello, todos se preguntaban si la batalla sería una más o pasaría a la historia al cambiar el rumbo de la contienda. Para hablarnos de este episodio bélico tenemos hoy al teléfono a Antonio José Rodríguez Hernández, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Buenos días, Antonio José. Buenos días. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cuál fue la participación española en la Guerra de los 30 años y por qué los soldados españoles llegaron a luchar en esa localidad del sur de Alemania? Bueno, hay que empezar lógicamente por el principio, indicando que la Guerra de los 30 años se inicia en 1618 con la llamada Defenestración de Praga. Tiene un origen, una guerra de religión en el seno del Sacro Imperio Germánico. Pero conforme va evolucionando la guerra y se van anudando otros conflictos colaterales, realmente los condicionantes van cambiando. Se unen, además del religioso, el condicionante económico, pero también el político, ya que a fin de cuentas la guerra sería la lucha por la hegemonía de Europa, ¿no?, que hasta el momento estaba en manos de los Habsburgo, de ambas ramas, una situada en Madrid y otra en Viena. Realmente España va a colaborar desde el primer momento con sus primos de Viena, en primer lugar enviando sobre todo dinero. Tenemos que darnos cuenta que el emperador era un cargo simbólico importante, tenía mucho prestigio, pero realmente tenía un poder muy contestado en sus territorios. Aparte de que su riqueza realmente era más bien pobre, sobre todo en relación a sus primos de Madrid. Y de hecho, en la propia sublevación de Bohemia, realmente hay un ejército español que va a luchar en la batalla de Montaña Blanca en 1620 y que va a contribuir decisivamente en la victoria católica. De hecho, en esa batalla una tercera parte del ejército católico va a estar pagado por España, aparte de que España va a aportar a los líderes militares más destacados, como Till y Bucquoy, que se habían educado en la escuela española. Realmente la victoria católica en esa rebelión y sobre todo el inicio en 1621, el reinicio de la Guerra de Flandes, después del parón de la paz de los 9 años, va a hacer que las cosas cambien, ¿no? Sobre todo porque, esas victorias católicas van a hacer que España no necesite intervenir. La diferencia va a estar, el cambio de tornas va a estar en 1630, con la intervención sueca. Gustavo Adolfo, el rey de Suecia, muy conocido, y el llamado León del Norte, va a desembarcar un gran ejército en el norte de Alemania y va a cambiar realmente todo el conflicto. De hecho, las victorias suecas en diferentes batallas van a arrollar a los católicos, que van a retomar, incluso los suecos llegarán al nacimiento, al Rin, incluso a la muy católica Baviera, tomando incluso Múnich. Eso va a hacer que los españoles tengan que reaccionar, sobre todo a partir de 1633 es cuando España intenta reabrir el camino a Flandes, el camino terrestre desde Milán a los Países Bajos, y va a enviar un ejército que se llama el Ejército de Alsacia. Además, en 1634, el mismo año de la batalla, tendrá lugar la expedición del cardenal Infante, el hermano de Felipe IV, que va a tener el objetivo de llegar a Flandes. Pero antes de eso, su mayor objetivo va a ser colaborar junto con el resto de ejércitos católicos que operaban en el sur de Alemania para expulsar a los suecos de esas posiciones del sur. Es entonces cuando se va a producir la batalla que hemos citado, la batalla de Nördlingen, en la que van a participar numerosos ejércitos de diferentes procedencias. Bueno, eso te quería preguntar, porque veo que la situación era muchísimo más compleja que simplemente un enfrentamiento entre españoles y suecos, porque ¿qué bandos se enfrentaron realmente en esta batalla? Realmente debemos considerar que se enfrentaron dos bandos muy diferenciados. Por un lado, los protestantes y por otro lado, los católicos. Pero realmente eran ejércitos. Digamos que en cada bando participaban diferentes ejércitos. Por el lado protestante, aproximadamente unos 25.000 hombres participaron en la batalla y eran dos ejércitos suecos comandados por un alemán, Bernardo de Sajonia-Weimar, y Gustav Horn, un sueco, además de diferentes guarniciones o milicias protestantes de Württemberg. Realmente lo que tenemos que darnos cuenta es que eran ejércitos en muchos casos unidos para la operación, porque debían estar la mayor parte del tiempo divididos debido a que los soldados de la época vivían sobre el terreno. De ahí que logísticamente pocas veces se pudieran unir en operaciones de más amplia escala, ¿no? Debido a que vivían sobre el terreno y sobre las poblaciones que directamente los alimentaban y los pagaban. El bando católico estaba conformado por unos 35.000 hombres, pero realmente no era un bando con tres ejércitos muy diferenciados. Por un lado, el ejército imperial, al mando del futuro emperador Fernando III, la Liga,
el ejército de la Liga Católica, fundamentalmente formado por los bávaros, al mando del duque de Lorena, y luego el ejército español, que prácticamente conformaba la mitad de las fuerzas católicas y que estaba al mando pues del hermano del rey, que ya hemos citado, el cardenal infante Fernando. Además, tenemos que darnos cuenta de que pues los ejércitos en esa época eran verdaderas torres de Babel, en las que los propios soldados procedían de nacionalidades diferentes y tenían lenguas muy diferentes, de ahí un poco esa alusión a torres de Babel. Solo en el ejército español, pues aunque la mayor parte de los soldados podían ser también alemanes, pues vamos a ver españoles, casi unos 4.000, muchos italianos, tanto del norte como del sur, napolitanos, milaneses, también vamos a ver borgoñones de habla francesa y luego alemanes, ¿no? Aparte de húngaros o croatas, es decir, son ejércitos multinacionales. Y en el campo sueco, pues vamos a ver lo mismo, muchos alemanes, pero también incluso suecos, escoceses, franceses, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué tenía de diferente este combate? Una batalla que aún resuena entre las victorias de los tercios españoles. Lo que tenía igual era pues que no dejaba de ser en la época pues la guerra más importante era la guerra defensiva, la guerra de asedio. De hecho, pues esta batalla tiene también parte que ver en ese sistema de asedios, ya que es un enfrentamiento entre un ejército sitiador, que está sitiando la plaza de Nördlingen, y un ejército de socorro, ¿no?, que es el ejército sueco. Eso es lo habitual, por así decirlo, lo que no era novedoso. Pero las novedades van a estar sobre todo en esa expectación creada, debido a ese enfrentamiento por primera vez en campo abierto de españoles y suecos, dos modelos militares diferentes, y aunque sí que se habían enfrentado previamente en algunos combates menores, realmente esta va a ser la primera batalla entre ambos ejércitos. Y luego también ese cargado ambiente animoso que, digamos, los líderes militares habían creado, debido a que, el líder del ejército protestante, Bernardo de Sajonia-Weimar, pues incluso había dicho abiertamente que se iba a almorzar a los españoles en la batalla, ¿no? De hecho, les había llamado a los italianos y españoles desarrapados, de ahí un poco ese ambiente cargado y esos ánimos en la propia batalla. Y pero el factor sin duda más importante es esa victoria decisiva del bando católico en la batalla, que era algo bastante poco habitual, ya que muchas batallas eran una victoria, pero no suelen ser una victoria tan importante como es el caso, ¿no? De hecho, la cuestión es que el ejército sueco fue prácticamente aniquilado debido por la acción las bajas en la propia batalla, como por el hecho de que en la derrota, en la persecución siguiente, pues muchos fueron capturados o ejecutados, ¿no? De hecho, las repercusiones de la batalla van a ser importantes, ¿no? Por un lado, porque vamos a ver el retroceso de los suecos hasta prácticamente sus posiciones iniciales en la guerra de los 30 años, van a tener que retroceder hasta Pomerania y luego recuperarán el territorio perdido, pero van a tardar en recuperarlo pues casi un lustro, más de un lustro. Y de hecho, la repercusión quizá más importante va a ser en el terreno político, ya que pocos meses después Francia va a declarar la guerra a España y va a ser un nuevo contendiente en la guerra de los 30 años, ¿no? Una Francia asustada por ese predominio Habsburgo en que va a ser muy celebrado en esta victoria, ¿no? Tenemos que recordar que en esta victoria incluso Rembrandt o grandes pintores van a celebrar esa victoria católica y van a representar, hay un magnífico cuadro de Rembrandt que representa el abrazo entre los dos Fernandos, ¿no? Fernando, el cardenal infante, y Fernando, el futuro rey, el futuro emperador, Fernando III. Bueno, Antonio José, ¿y cuáles fueron las claves de la victoria española? ¿Tuvo algo que ver las diferencias entre los dos modelos bélicos enfrentados, la, digamos, escuela española y la sueca? Sí, evidentemente. Las claves de la victoria creo que hay que empezar indicando qué tenía a favor cada contendiente, ¿no? Los protestantes sin duda tenían a favor el hecho de su experiencia, ¿no? Tenía un ejército muy experimentado, llevaba muchos años ya luchando en Alemania y además era un ejército veterano comandado por buenos militares. El problema es que los dos líderes militares del ejército sueco estaban enfrentados entre sí, lo cual contribuiría muy negativamente al desarrollo de la batalla. A favor también tenían la agresividad en cierta manera, ¿no? Pero en contra el ejército sueco tenía un elemento muy negativo, luchaban en inferioridad numérica, prácticamente de 3-2. Pero les ayudaba el hecho de que la batalla prácticamente se desarrolló en un campo muy, muy estrecho. Todo lo decisivo fue la toma de una colina, en la que prácticamente todas las fuerzas suecas intentan chocar, mientras que los españoles, que forman parte de esa defensa de esa colina, aguantan, ¿no? Eso también nos induce a lo que ya hemos adelantado un poco, ese exceso de confianza del mando protestante, ¿no? Que incluso llega a la cabezonería, ya que incluso llega a chocar más de 15 asaltos sobre la colina
sin éxito, y esa falta incluso de imaginación, ¿no?, por parte de los suecos, ¿no? Y luego pues los católicos van a tener a su favor, pues aunque tenían en cuenta el hecho de que gran parte del ejército católico era bisoño, no tenía experiencia, sí que es cierto que tienen un pequeño cuerpo muy veterano, que son los españoles y una parte de los italianos, que van a defender, casualmente, van a ser posicionados en la defensa de esa colina, va a ser la clave, y sí que estos veteranos pues van a marcar la diferencia, ¿no?, en el hecho de incluso el propio emperador llega a escribir al rey de España indicando que, bueno, que estos españoles italianos se han comportado como una verdadera roca, han sido una roca más en la colina, ¿no? De ahí un poco esa determinación de los españoles, esa cohesión, que no fueron, digamos, que en ningún momento se echaron atrás y que siguieron en sus puestos, ¿no? Ya que tenemos que darnos cuenta de que, bueno, lo importante en esta época, en las batallas de esta época, en las que, bueno, las armas de fuego son muy poco efectivas, lo más importante es la cohesión de los ejércitos, es decir, mantenerse en el lugar. De hecho, pues ahí un poco está los dos cambios de modelo, entre el modelo militar español y el sueco, ya que, bueno, el modelo español no estaba tan enquilosado como generalmente se ha dicho, ni es tan rígido, ¿no? Y a pesar de que las innovaciones suecas, pues bueno, eran interesantes e importantes, pues bueno, el sistema de salvas que usa su infantería, es decir, el disparo al unísono de todas las armas de fuego, pues van a ser contrarrestadas por los españoles con un ardid, con una treta, marcada por la veteranía, ya que cuando los mandos españoles ven que los suecos van a disparan todas sus armas de sus mosquetes a la vez, pues piden a sus hombres que se agachen para que las balas pasen por alto, ¿no? De ahí un poco la demostración de esa veteranía de los españoles y ese saber estar como veteranos de un ejército. Bueno, pues Antonio José Rodríguez Hernández, profesor de Historia Moderna en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias y habernos explicado las claves de esta batalla decisiva en la que participaron los tercios españoles durante la Guerra de los 30 años. Muchas